Pues regresamos y ustedes deberían de ver entre cortes, está muy interesante toda la información que ahorita pues bueno la van a compartir ellos, ya toda la parte del planteamiento de este paquete, ¿cómo es? Bueno, nosotros primero nos ponemos en contacto con cada una de las escuelas. Les planteamos a cada uno de los directores, a los maestros, cómo es que queremos trabajar esta aplicación de este diagnóstico IFRET. Cuando ellos aceptan que se haga, entonces hablamos con los padres de familia, para que entonces los padres de familia sepan que existe una prueba que puede establecer esa conexión entre los padres de familia, los maestros y los alumnos. Los padres de familia aceptan entonces que se haga esta prueba a los alumnos y a partir de allí se empiezan a aplicar las pruebas segmentadas grupo por grupo y les empezamos a generar los resultados. Fíjate que a muchos papás a veces, yo hago cosas parecidas pero hacia la alimentación y hacia hábitos de vida, les da como miedo el manejo de los datos. Ay, ¿qué van a decir de mi hijo? Que, o sea, obviamente ustedes tienen aviso de privacidad y todo eso. Así, nosotros tenemos tanto un aviso de privacidad y aparte tenemos un protocolo interno de protección de la información, porque no solamente estamos manejando datos de los alumnos, estamos manejando sus datos internos, sí, su personalidad, vida, claro. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado con esa información y bueno, pues lo vamos manejando con cada una de las escuelas, se les va informando qué manejo se le va dando y aparte a cada uno de los padres de familia se les entrega la información segmentada de sus niños, de cada uno de sus jóvenes, y a los maestros también se les entrega la información segmentada que les corresponde. Hay una parte de información que no les corresponde a los maestros y que solamente se le entrega a los padres de familia. Ay, qué bien. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor es una información muy personal de la familia, muy personal del alumno y no tiene por qué saberla el maestro. Entonces, esa información va específicamente. Ay, qué bueno. Sí. O sea, el papá se puede quedar tranquilo. Así es. Y aparte estamos cuidando también el lenguaje que manejamos en los reportes, ¿no? En el diagnóstico, que sea accesible, coloquial, que lo puedan ellos entender y no tengan que después llevarlos a que se les haga una traducción. Claro, ¿no? hay muchos reportes que de repente dices, ¿y esto cómo le hago? O sea, no se entiende. Sí. Yo creo que sí debe estar grave en mi hijo. Y tienes que ir a una interpretación, claro. Oye, y también, bueno, como papá te puede servir tener un diagnóstico para inclusive encauzarlo a eso. Claro. Regresándonos un poquito a lo que tú nos decías. O sea, capaz que le estás obligando al karate, cuando a lo mejor en artes, en pintura, en algo es donde se siente feliz, Claro. donde desarrolla su potencial, donde es exitoso, como tarea complementaria a su formación. Así es. Sí, lo que pasa también en ese sentido, muchos de los alumnos con este diagnóstico descubren sus fortalezas, pero también descubren sus debilidades. Muchas veces nosotros creemos que porque papá y mamá fueron muy buenos en matemáticas, mi hijo tiene que ser excelente en matemáticas. Bueno, a lo mejor hay cuánta presión para el sí, chavo. claro, sí. Entonces, en ese sentido, nosotros le damos el diagnóstico a los papás para que ellos sepan, a ver, sus fortalezas son estas. Hay que aplicarnos para ser un mejor niño en ese sentido, pero sus debilidades son estas. Hay que aplicarnos para que no reprueben estas materias, para que sepamos cómo tenemos que trabajar. Entonces, incluso si los papás quieren un curso complementario, no sé, de matemáticas, de biología, de física, etcétera, van a poder aplicarse en esas debilidades. Entonces, todo ese material de fortalezas y debilidades, definitivamente a quien más le sirve es al alumno. ¿Sí? Y quienes están en posibilidades de aplicarlo, pues es la coordinación entre los maestros y los padres de familia. Oigan, y ustedes, bueno, dentro de la implementación llegan a las escuelas con los directores, los papás tienen que dar la autorización para que se implemente y cuesta muy caro. Digo, no nos tienen que decir el precio, pero digo, para que la gente que nos ve diga, oye, sí, pues a mí en mi escuela me interesa. No es muy caro, en muchos casos que nosotros lo hemos aplicado no rebasa ni siquiera la mensualidad de la escuela, en algunos casos. Obviamente hay escuelas que están subsidiadas donde sí rebasaríamos, pero también tenemos facilidades en ese sentido en cuanto a moldarnos a la posibilidad de pago del padre de familia, pero también aparte hay un punto muy considerable en este asunto. Si nosotros vemos cuánto es que gastamos a veces en un mal gasto en un curso que al niño no le interesa, un psicólogo que está tratando un problema que no tiene identificado al niño, en fin, otros gastos que a lo mejor están dando la vuelta a la problemática del niño,
gastamos más en ese sentido que poner un diagnóstico que realmente va a ser la cartilla de presentación de todos los problemas. Y nada más se tiene, como dicen ustedes, hacerlo en el primer año de secundaria y en el último. O sea, es una inversión que igual vale la pena, digo. Así es. Está hasta como por amor a los hijos. Así es. Además así se tendría como un retest, ¿no? Ver cómo ingresó y qué modificaciones tuvo, qué cambio de comportamiento tuvo a lo largo de los 3 años de secundaria, y ver cómo está saliendo de la secundaria, que eso es hasta para prestigio de la escuela, ¿no? De ver cómo ingresan los niños y cómo salen. ¿Cómo los estás entregando? Entonces las escuelas hasta les conviene invertir en eso, ya meterlo dentro de las implementaciones que se tienen que hacer para que los chavos salgan a todo lo que da. Eva, hasta lo veo como una riqueza en una escuela privada, por ejemplo, que a veces el plus que le quieren dar a los papás, el por qué escoger esa escuela, pues un diagnóstico de estos es muy integral. Oigan, y además, ya que hacen todo esto, ¿cuánto tiempo se tardan? O sea, en que llegan a una escuela, el director y los papás les dicen que sí, ¿en cuánto tiempo se hacen las pruebas? Porque otra cosa que a veces en las escuelas, los que trabajamos con gente de escuelas, que sea rápido, que no les quite tiempo, que no sé qué, o sea, que ¿cuánto dura? O sea, la aplicación del IFRET dura 2 horas 20 minutos. ¡Ay, súper rápido! Y los resultados se los estamos entregando en 15, 20 días a más tardar, dependiendo del número de niños, ¿no? Porque si entregamos todo completo, ¿no? O sea, por escuela, no por niño, ¿no? No, pues por bloque, ¿no? Ajá. Ahora, aquí algo muy importante. Pero bueno, ya te escucho. Sí, algo muy importante. Nosotros entregamos a los padres, se entrega la información a los padres de familia, a los alumnos y a los maestros. A cada uno se les entrega un paquete de información, la que le corresponde. Pero también le damos una plática a los maestros en el manejo de esta información. Una plática en el manejo de la información a los padres y otra a los maestros. Porque finalmente es una herramienta que no habían tenido. Todas las escuelas tienen un psicólogo, generalmente las escuelas particulares tienen un psicólogo, pero hay un gran problema porque tienen 400 niños y un psicólogo. Sí, entonces realmente el que se vuelve loco con los niños es el psicólogo. A mí me ha tocado en escuelas particulares que el psicólogo manda a otros psicólogos, o sea, nada más como que diagnostica y lo manda. Como que encamina. Entonces nosotros de esta manera, pero veámoslo también objetivamente. El psicólogo identifica la problemática del niño y lo manda a otro psicólogo. ¿Y el maestro qué gana? Nada. Y aparte luego no se sabe si sí fue bien y cumplió todo su tratamiento, ¿no? Lo único que gana es que el niño venga un poco más ordenado, etcétera. Pero ¿realmente le descubrimos el potencial al niño? No. Le descubrimos cuáles eran sus creatividades, su fortaleza y su debilidad. A veces hasta inclusive es negativo, porque ya se le hizo una etiquetota gigantesca con los compañeros de, no sé, Pablito es el desastroso y mira, hasta lo mandaron, yo he escuchado eso, lo mandaron al loquero y en lugar de que sea benéfico, es nada más un niño marcado. Así es. En cambio el IFRET lo que identifica son las potencialidades, las debilidades y las fortalezas. De hecho, muchos sistemas en el mundo que son exitosísimos en cuanto a cosas de adicciones o de depresión, etcétera, etcétera, se basan en sacar las partes buenas de las personas más que estarse enfocando en lo negativo. Así es. Obviamente después también trabajan esto, pero fortalecen tanto lo bueno que pues como que la persona supera más rápido lo que traiga por ahí. Es que finalmente tu debilidad la tienes que transformar en una fortaleza. Si me das un poquito de tiempo, te puedo compartir algo. Yo tengo un hijo que hoy es adolescente. Cuando él iba en la primaria, en una ocasión íbamos de compras y le digo a mi esposa, oye, ¿qué tiene Álvaro? Y dice, pues ¿sabes qué? Es que se siente muy inquieto, te quiere platicar un problema. A ver, hijo, ¿qué pasó? Dice, papá, y él iba en 2º año de primaria. Me dice, papá, es que saqué 6 en matemáticas. Y entonces yo me quedo callado. Y le digo, ¿y qué pasó? Y dice, ¿qué no te vas a enojar? Le digo, a ver, espérame, es que me platicaste la mitad de la historia. O sea, me estás diciendo que mi hijo, al cual mando a la escuela a aprender, se acaba de caer. Pero no me has dicho cómo se va a levantar. Entonces me has dicho la mitad de la película. Tú me tienes que decir, papá, a ver, saqué 6, pero te voy a decir una cosa, lo que voy a hacer para recuperar mi calificación es esto y esto y esto. Le digo, yo tengo un héroe en la escuela. Mi héroe acaba de meterse en una encrucijada. ¿Cómo va a salir ese héroe mío de la encrucijada? Le digo, ¿qué te parece si dentro de 2 horas me platicas pues el resto de la película, hijo? Porque yo estoy emocionado. Mi héroe está en una encrucijada. Entonces le dio risa y dice, órale, dentro de 2 horas te platico qué voy a hacer para hacer. Pero tú le viste el 6, que ahora el niño lo transforma en una oportunidad. Claro, pero bueno, tú eres un papá fuera de serie, porque el papá normal, común y corriente, o sea, de tercera dimensión humana como yo, no, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo?
y bueno, en lugar de transformarlo, lo hunden más, en muchos casos. Sí, claro. Por eso yo decía que esto tiene un alcance súper grande. Pero el punto está en que si tú conoces, ahí es donde entra IFRET. Si tú sabes cuál es el potencial de tu hijo, tú sabes exactamente cómo sacarlo más adelante, cómo ir haciendo más fuerte a tu hijo. Pero también si conoces las debilidades, las sabes comprender. Sí, entonces cuando el niño te viene con el 6, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Es que está acorde con el diagnóstico que nos hicieron. Hay que buscar de una vez un curso para tal cosa, hay que buscar de una vez un taller para esto otro, o incluso hablas con el maestro, oiga maestro, como usted sabe, ya identificamos que el niño tiene tal problema, ¿cómo le podríamos hacer según su orientación para que él fortaleciera tales tareas? Y entonces el maestro nos dará las soluciones pedagógicas. También a los maestros les sirve entonces muchísimo para diagnosticar al grupo y saber con qué alumnos enfocarse hacia ayudarles un poquito más. Hasta para hacer dinámicas, ejercicios, o sea, poner grupos heterogéneos, grupos homogéneos, identificar quiénes son los líderes y ver que ellos sean los que les sirvan de apoyo para guiar al grupo, porque luego son grupos numerosos, ¿no? Y a veces se segmentan mucho y se hace horrible, o sea, el típico, los súper inteligentes que siempre sacan 10 y luego hasta los mismos maestros dejan que, a ver, se hacen equipos y no los están rotando, sino como ellos quieren y luego se dividen mucho. Ahora, hay una parte muy importante, los miedos de los papás. Todos los papás tenemos un cierto miedo con nuestros jóvenes. Cuando entran, tenemos el miedo a las drogas, tenemos el miedo a que caigan en situaciones nocivas, etc. El IFRET te identifica tendencias hacia la ansiedad, hacia la soledad, al bullying, tendencia a estupefacientes, tendencia a la autodestrucción, tus niveles de autoestima. Entonces muchas veces nosotros metemos a los niños, a los jóvenes, en un nivel de estrés que no sabemos al rato a dónde lo lleve, ¿sí? Y en esta parte nosotros al identificar esas características, esas tendencias, podemos poner las previsiones necesarias para que nuestro hijo no caiga en esa situación. O sea, digamos, ustedes ya llegaron con los maestros, ya pasaron la prueba del director, los papás ya aceptaron, los maestros también, se implementa en 2 horas, se entrega y demás, pero después, ¿qué más se hace? Después de ahí nosotros estamos formando grupos. De acuerdo a, estamos manejando los colores, semáforo, verde, amarillo y rojo, ¿no? Uh-huh. Los niños que requieren de mayor atención, los que es importante que se les atienda antes de que requieran de mayor atención, y los niños que podríamos decir que están dentro de una cierta normalidad, ¿no? De ahí vamos a formar grupos con base a las competencias, que para hacer los talleres, ¿no? Entonces podríamos tener un taller de la competencia que puede ser disciplina, en la que entren niños rojos, amarillos y verdes, porque tienen ese tipo de característica o esa área de oportunidad, ¿no? Entonces los enseñamos también a convivir y se diseña el taller exclusivamente para trabajar esa competencia. ¿Y los talleres como cuánto tiempo duran? O sea, hay variedad dependiendo de la competencia, ¿no? Pero estamos calculando que serían talleres de 10 a 20 horas más o menos. Se van dividiendo en los tiempos, sí, y también se hacen en la misma escuela. Así es. Entonces, pues realmente es un trabajo, creo yo, muy sólido, que no solamente es necesario dentro de las escuelas, es una herramienta necesaria para todos los papás y los alumnos, ¿no? Algo que también es muy importante es que muchas veces los alumnos en esta formación de la personalidad, los maestros a veces les preguntan en primer año, ¿y ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Y muchos niños ni siquiera tienen proyectado, un plan de vida, es que yo quiero ser maestro, quiero ser... ¿Pero ya se puede tan chico? Sí, claro, hay muchos niños que ya empiezan a tener la ilusión de ser algo, ¿no? Y si no lo tienes, en esa formación de personalidad lo puedes ir proyectando, lo puedes ir calculando y lo puedes ir definiendo. Cuando tú le dices a un niño, ¿sabes qué? Tú tienes todo este potencial social, tú tienes potencial de liderazgo, tienes potencial de esto, tú podrías hablar en público, podrías cantar, entonces el niño ve ante sí un panorama que lo aleja de la desorientación. Es que ¿y tú qué quieres ser cuando seas? Pues no sé, mi papá no me ha dicho, ¿no? Entonces dices, no, como a lo mejor el abogado no le han dicho que debe de ser abogado, o el doctor no le dicen que tiene Pero que ser de doctor. hecho es un motivo de consulta. Muchas veces Sí. en trastornos en la conducta alimentaria hay niñitos y chavitas y chavitos que comen de más o dejan de comer, justamente saliendo de la secundaria para entrar a la prepa o por ahí,
o ya a mitad de la prepa, porque les da mucha ansiedad el famoso tener que elegir qué área vas a escoger, porque ya va a ser lo que después te va a llevar a la universidad. Entonces es como motivo de que a veces hay un trastorno en la alimentación, digo, yo lo hablo desde donde me toca verlo, que les genera mucha ansiedad no saber hacia dónde van. De ahí nos enteré es que los talleres están muy cargados a la parte emocional, porque es lo que les genera angustia, los que les genera básica ansiedad, preocupación. Entonces, mira de que ellos vayan conociendo qué sienten, o sea, en qué parte les molesta, o sea, en qué parte les está generando ese desasosiego, van a identificarlo y decir, ay, bueno, ahora tengo que hacer esto, a través de ejercicios de respiración, a través de la meditación, y decir, bueno, entonces eso es lo que yo quiero, esto me molesta, yo voy a ver cómo lo hablo, ¿no? Y ser hasta agentes de cambio en su propia familia, ¿no? Eso está bonito. Pues vamos ahorita a ir a un corte y regresamos para entender un poquito más ya todos los cómo. Gracias. Purushotama Paramattama Shri